Buenas tardes, bienvenidos a las sesiones de presentación de algunas charlas que estamos promoviendo desde ProManagement para todos nuestros usuarios y todos nuestros seguidores. El día de hoy vamos a presentar a una de nuestras instructoras, la ingeniera Dayana Romero, quien nos va a presentar el tema estrategias para el control de proyectos en construcción. Dayana, por favor. Hola, gracias Romel. Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para el control de proyectos de construcción en esta breve charla de 45 minutos, en la cual vamos a tratar de plasmar las estrategias en base a las buenas prácticas, a las recomendaciones y a las experiencias que se necesitan para el adecuado control de proyectos de construcción, así como mencionar algunas últimas tendencias y prácticas recomendadas que nosotros estamos viviendo actualmente y que es importante ya tomarlas en cuenta en nuestra industria de la construcción, que por lo general, ¿no?, es las tendencias y la implementación que llegan para las diferentes herramientas o a nivel tecnológico suelen ser bastante lentas a nivel de proyectos. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy en esta charla. ¿No? Como ya me presentaron, mi nombre es Dayana Romero, y soy líder de control de proyectos, además de tener especializaciones en gestión de proyectos y certificaciones en gestión, en agilidad, en proyectos de desarrollo y por el PMI. Y soy ingeniera civil de profesión con más de 7 años de experiencia en control de proyectos y oficina técnica en proyectos de minería, construcción, edificaciones e infraestructura, y actualmente soy consultora en gestión de proyectos. Vamos a comenzar definiendo qué es control y por qué necesitamos controlar los proyectos. Controlar o control es el proceso que consiste en aprovechar de forma eficaz, eficiente y permanente los recursos de la empresa para contribuir al logro de los objetivos definidos por la estrategia. Entonces, controlamos para poder aprovechar de forma eficaz y eficiente los recursos y para poder brindarle a la empresa, no, a la organización, el hecho de cumplir con unos objetivos que no solo cumplan estos objetivos, no solamente se cumplan los objetivos del proyecto, sino que también se cumplan los objetivos de la organización, y es allí donde juega un rol importante, pues, asegurar el cumplimiento de estos objetivos para la organización, porque también así aseguramos el margen y la rentabilidad, y esto conlleva o tiene mucho que ver con la estrategia de la organización, el plan estratégico para poder cumplir su meta anual. Entonces, el control es un punto importantísimo que no se debe descuidar y que de hecho se debe de estudiar, de evaluar y de poder definir desde los inicios de cada proyecto y también a nivel de los portafolios. Las características del control es que es un proceso continuo. El control no es un proceso estático. Continuamente vamos a tener que estar controlando, actualizando nuestros controles, nuestros indicadores, para poder tener resultados a tiempo que ayuden a tomar las mejores decisiones para el proyecto. Es dinámico, es flexible, se tiene que ir adaptando de acuerdo a la situación del proyecto, no tiene que ser rígido, ¿no? Y tenemos que ir depurando y limpiando las mejores herramientas, los mejores procesos para que el control tenga los beneficios, pues, a los que se debe Debe estar alineado a la estrategia empresarial. Ya no solo hablamos de que esté alineado a los objetivos del proyecto, sino que debe cumplir también unos objetivos ya a nivel estratégico, a nivel de organización. Debe ser eficaz, que cumpla con los objetivos, debe ser eficiente, que sirva para la mejora continua, debe ser participativo y motivador todo el equipo, y debe de gestionar el cambio empresarial. Entonces, el control, así como sus características, nos dice que debe estar alineado a la estrategia, de ser eficaz, eficiente, de ser participativo y de gestionar un cambio. ¿Cuáles son las reglas o cuál es la regla de oro del control? Lo que se mide, se mejora.
Lo que se mejora se administra y lo que se administra se gerencia. Entonces nosotros llegamos a una administración, del proyecto, una gerencia del proyecto buena, cuando estamos midiendo, cuando estamos mejorando y cuando estamos administrando. Es muy importante entender esta escala, ya que no podemos pretender gerenciar o administrar si antes no medimos, si no planificamos, si no mejoramos. Es muy importante entender la regla de oro del control. Entonces, ahora vamos a mencionar algunas instituciones, ¿no?, que nos dan buenas prácticas, nos recomiendan buenas prácticas para el control y la gestión de proyectos, ¿no? Para el control y la gestión de proyectos. Una de ellas es, y quizá una de las más conocidas, en nuestro país, es el Project Management Institute, el PMI. El PMI es una organización sin fines de lucro que tiene o asocia a diferentes profesionales relacionados a la gestión de proyectos, pero a la gestión de proyectos de cualquier rubro, a proyectos de no solamente construcción, sino a proyectos que pueden ser proyectos tecnológicos, proyectos sociales, proyectos de salud, proyectos de alguna nueva tendencia, tecnología, agrícolas, agroindustriales, etcétera. Entonces, esta organización y el PMI tiene un compendio de buenas prácticas, que es el PMBOK, una guía, ¿no?, de los fundamentos para la dirección de proyectos, y que nos recomienda, a través de 10 áreas de conocimiento y 49 procesos, nos recomienda distintas buenas prácticas para la gestión de proyectos en general, o cualquier rubro. A su vez tiene extensiones y tiene estándares, como por ejemplo uno específico para construcción, como el Construction Extension, y una práctica estándar como el valor ganado. Hay otras extensiones, hay más prácticas estándar, pero de repente estas son las que más se asocian al rubro de la construcción, en lo que tiene que ver con proyectos. También hay para programas, para portafolios, para agilidad, otros. La otra institución es la ACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos. Esta también es una institución americana, también tiene certificaciones como el PMI. Sin embargo, yo a la ACE le atribuyo mucho más valor en lo que respecta a la construcción, por el siguiente motivo. PMI nos dice qué hacer mediante la guía, mediante el Construction Extension y los demás estándares, pero en la ACE encontramos el cómo. Encontramos el cómo mediante el Skill and Knowledge, mediante el TCM y mediante las prácticas recomendadas, que continuamente se vienen actualizando. Entonces, bastante información, tanto en sus prácticas como el TCM, como el Skill and Knowledge. Tiene certificaciones muy, pero muy específicas, como por ejemplo esta de costos, esta de valor ganado, esta de estimaciones, una de reclamaciones, de análisis forense también. Es muy específica y bueno, se trata la ingeniería de costos como una disciplina, ¿no?, como ingeniería de costos como fuente, como base, fundamento para poder gestionar los proyectos. La mayoría de las prácticas recomendadas son muy específicas para alguna actividad o para alguna industria. Por ejemplo, hay prácticas recomendadas para proyectos tipo EPC, tipo PCM, para proyectos industriales, para hidrocarburos. Hay prácticas recomendadas para realizar un plan de control de proyectos, o para poder determinar los niveles del cronograma, o para los cálculos de los improductivos en tipos de proyecto EPC, para la gestión del valor ganado, para las estimaciones, las reclamaciones, los riesgos, entre la clasificación de los costos, entre otros. A diferencia también de estas dos instituciones, existen un par que voy a mencionar, no están aquí en la PPT, pero la voy a mencionar porque son muy importantes. Una de ellas
es la institución de la construcción, de la industria de la construcción, el CII, y la otra organización es la CMAA, que es el Construction Management o Construction Management Association of America, y ambas instituciones también nos dan referencias o referentes sobre buenas prácticas y guías para poder gestionar los proyectos de construcción, ¿okay? De construcción, de la industria de la construcción, porque si hablamos específicamente de estas dos, no son específicas, no están basadas en la construcción, pero sin embargo las que acabo de mencionar, estas sí son muy específicas para la industria de la construcción. De hecho, las siglas tienen el nombre Construction en cada una de ellas, y pues son instituciones americanas, pero de repente no tan conocidas como estas dos, pero que sí nos pueden dar otros, se podría decir, otros aspectos para poder tomar en cuenta para la gestión de nuestros proyectos. Al final no es que tengamos una guía o un documento estándar en todo el mundo para gestionar proyectos, sino que los proyectos se van gestionando, las estrategias se van definiendo de acuerdo al país, de acuerdo al cliente, de acuerdo a la organización, de acuerdo al equipo, al tiempo del proyecto, a la envergadura. Son muchos los factores que intervienen en la selección o en definir la estrategia. Y de hecho, para definir la estrategia debemos de conocer el proyecto, debemos saber con quién estamos trabajando y para qué estamos trabajando, ¿no? En qué tiempo queremos lograr este objetivo y cuáles son los retos que afrontamos al tomar cada proyecto. Entonces, una de las estrategias que vamos a mencionar el día de hoy, no vamos a entrar a detalles, solo vamos a hacer mención en el tiempo que nos resta, y vamos a comentar algunas de las más importantes, ¿okay? Pero no vamos a definir o entrar a profundidad a cada uno de ellas. Primero, una primera estrategia de definir los parámetros específicos de control. ¿Por qué definir los parámetros específicos de control es importante? Porque si no partimos de una definición, de una evaluación, de qué parámetros vamos a controlar, cómo vamos a controlar, quién va a estar encargado del control, bajo qué umbrales o bajo qué tolerancia vamos a controlar, vamos a establecer medidas correctivas. Es muy importante hacer o definir estos parámetros que nos ayuden luego a la toma de decisiones a tiempo y que nos pueda ayudar a seguir manteniendo o asegurando el margen o la rentabilidad. Es muy importante, ya que estamos hablando de definir parámetros específicos de control, tocar el tema de planificación. Es decir, no podemos lanzarnos a controlar si no planificamos y si no sabemos o si no entendemos los niveles de planificación en los cuales nosotros estamos desarrollando. Para empezar, hay una planificación estratégica que es la global del proyecto. Respondemos a las preguntas dónde estamos y dónde queremos ir. Una planificación táctica que ya es un segundo nivel, representa el qué debemos hacer para lograrlo. Y una planificación, por último, una planificación operacional. La planificación operacional nos ayuda a resolver el cuestionamiento de cómo lograremos llegar y con qué recursos, ¿no? Y es un último nivel de la planificación. Y esta planificación a su vez tiene etapas como analizar el alcance, cómo realizar el planeamiento, cómo realizar la programación, hacer la evaluación y la optimización. Aquí ya nos preguntamos con qué recursos, ¿no? Hacer o realizar la implantación de quiénes serían los responsables de implementar el programa de trabajo, y los tres últimos puntos es lo que nos basamos a hacer el seguimiento, el control y hacer la actualización. El seguimiento y el control cuando hablamos de ambos no nos estamos refiriendo a lo mismo. Seguimiento se refiere al cómo se está desarrollando el proyecto en cuanto a la duración de actividades y costos, y el control se refiere a las acciones, a responder a qué acciones correctivas tenemos que tomar
para cumplir el plan maestro. Entonces hacemos seguimiento y hacemos el control en los proyectos para responder el cómo y el qué acciones correctivas necesitamos, ¿no?, a lo largo de nuestro proyecto. Y por último, la actualización. La actualización también es importante, ya que con las actualizaciones nosotros comparamos y lo actualizamos de acuerdo a un plan maestro. Mientras que entonces que el seguimiento nos ayuda a obtener el análisis, la comparación de la información del desempeño respecto a lo requerido, el control nos ayuda a evaluar el desempeño real y compararlo con los objetivos planteados. Ambos son importantísimos, son puntos clave para poder asegurar y para poder mantener esta estrategia o este objetivo estratégico en pie. Algunas recomendaciones para con respecto a las definiciones, a la definición de parámetros y a la evaluación de parámetros que necesitamos para el control, es definir una estructura de control de proyectos. La estructura de control de proyectos no se copia de otro proyecto, se diseña para el proyecto en sí, se diseña una estructura de control, se diseña el flujo de información y se asigna responsables y se capacita a estos responsables que nos ayuden a poder asegurar, ¿no?, que la estructura de control se encuentre implementada. Otro punto importante es entender la diferencia entre los presupuestos en obra y establecer nuestro presupuesto en obra y hacer el seguimiento a la actualización del presupuesto. Definir entre presupuesto venta, presupuesto meta, que es el que elaboramos internamente, y el presupuesto real, que es el que vamos actualizando en el transcurso de la obra. Otro punto importante es la gestión de riesgos. O sea, el riesgo del proyecto es un evento o una condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, como alcance, cronograma, costo, calidad, entre otros. Muchas veces se piensa que los riesgos siempre tienen efectos negativos, cuando en realidad no es así. El riesgo también puede tener un efecto positivo, pero impacta en el proyecto. Al final termina impactando de manera positiva y negativa. Importante es definir las estrategias, entender que estos riesgos siempre, existen, que vamos a tener que desarrollar el proyecto con estos riesgos, pero lo que va a marcar la diferencia son las estrategias que tengamos para poder detectarlos, identificarlos, planificar una respuesta, hacer un análisis cualitativo, cuantitativo y para poder monitorearlos a lo largo del proyecto. Importante también considerar las reservas de contingencia y las reservas de gestión en el cálculo de nuestros presupuestos y en el seguimiento de nuestro control. Mientras que las reservas de contingencia están identificados y vamos a establecer las medidas necesarias para poder mitigarlas, para poder hacerle el seguimiento correspondiente. Las reservas de gestión corresponden a riesgos desconocidos que se asume entre el cliente y la constructora y que estos pues hay que tenerlos hasta última instancia hasta que se acabe o culmine el proyecto, ¿no? Otro punto importante es la del desarrollo de la EDT. La EDT, la estructura de descomposición de trabajo, o en inglés Work Breakdown Structure, nos ayuda a poder tener un orden para la gestión, para el control, no solamente a nivel de alcance, sino también a nivel de costo, a nivel de calidad, de cronograma, de riesgos, de cambios, ¿no? La EDT es una buena práctica, se recomienda que en todos los proyectos tengamos una EDT. Para la EDT hay que establecer niveles y estos niveles pues van a depender de cómo es que estamos nosotros abordando el proyecto y de qué entregables vamos a generar para este. Otro de los puntos importantes es mencionar el valor, la gestión del valor ganado, es una práctica, un método mundialmente reconocido, tanto la ACE como el PMI, la ANSI también
nos dan bastantes aspectos que evaluar, que estudiar para poder implementar la gestión del valor ganado, como por ejemplo entender la organización, entender los conceptos, el desarrollo del cronograma, el establecimiento del presupuesto, la determinación de los índices de medición, de las líneas base, analizar el desempeño, realizar las actualizaciones, y bueno, la gestión del valor ganado, no solo, entender que no solo son fórmulas, no solamente es valor planeado, valor ganado, el costo actual, sus indicadores de estimación, SPI y CPI. La gestión de valor ganado tiene que servirnos para poder tomar decisiones a tiempo. Es importante que se interpreten y que se entiendan los índices, los parámetros que calculamos de acuerdo a cada corte. Importante saber por qué es que obtenemos el valor y cuáles son las medidas que vamos a tomar para revertir esta situación. Es un gráfico convencional o bueno, conocido de la gestión del valor ganado, en la cual se muestran sus tres parámetros, que es el valor planeado, el costo actual y el valor ganado, así como sus indicadores, tanto de proyección como el ETC y el EAC, indicadores de rendimiento como el CPI y el SPI, de variación como el CB y el SB, y de rendimiento como el TCPI, el BAC, el de variación. Entonces, entender cómo implementar el valor ganado, tanto pasos iniciales como pasos repetitivos, así como que siguiendo estos pasos y estas buenas prácticas vamos a poder realizar una implementación correcta. Lo importante no solo es tener los indicadores, lo importante es ejecutar las mediciones, analizar las mediciones y tomar las acciones correctivas. De nada nos sirve llegar solo a este punto si no vamos a tomar acciones correctivas de acuerdo o para el proyecto. El estándar ANSI, de hecho, tanto el PMI como la ACE se basan en el estándar ANSI para mencionar o extenderse acerca de la gestión de valor ganado, y el estándar ANSI nos muestra diferentes puntos como su implementación en la organización, lo que necesitamos para el planeamiento y el presupuesto, la contabilidad, el análisis de los reportes y las revisiones y datos para la implementación de valor ganado. Indicadores, como ya mencioné, de variaciones, proyecciones, de índices, son importantes poder definirlos desde el inicio del proyecto, con qué indicadores vamos a trabajar para poder tomar decisiones y poder hacer nuestras comparativas a lo largo del proyecto. Los criterios de calidad, no solo de la curva S, sino criterios de calidad, por ejemplo, del cronograma o del análisis de riesgos o de las estimaciones, son muy importantes. Y los criterios de calidad los definimos en base a buenas prácticas y también en base a los estudios, las recomendaciones, las prácticas recomendadas que puedan existir en nuestra industria, que queden como precedente también de anteriores registros de gestión del conocimiento de la organización. El valor ganado, tener que el valor ganado, además de poder entender cuáles son los pasos a seguir para su implementación, qué recomendaciones debemos de seguir, también entender que la gestión de valor ganado se puede hacer en softwares como un Project o en Primavera P6 o en otro proyecto en algún otro software de seguimiento y control. En el caso de Project específicamente existen abreviaturas versus los acrónimos en inglés conocidos, porque en un tablero de control en Project, como el que estamos viendo, las abreviaturas no son las mismas que las que conocemos. Por lo tanto, existe se nombra otra vez cada uno de los campos y se hace la gestión del tablero de control de valor ganado en MS Project. Lo mismo es, en Primavera también es posible realizar esta gestión o este tablero de control del valor ganado. ¿Para qué nos sirve el tablero? Porque el tablero nos da indicadores, un semáforo, ¿no?, de cómo es que estamos administrando o estamos gestionando el proyecto en cada uno de los parámetros que abarca la gestión del valor ganado. El resultado o el reporte operativo, otro punto importante, es una herramienta de control que permite hacer un diagnóstico. Este resultado operativo se recomienda que se haga de manera mensual, y en el resultado operativo básicamente nosotros plasmamos, hacemos una comparativa del costo
y de la venta, hacemos las proyecciones correspondientes, un sustento del comparativo de los costos registrados en hora versus los costos contables, realizamos una compatibilización, determinamos los activos y los pasivos del mes, hacemos un análisis de márgenes por cada una de las fases que fueron definidas previamente en una estructura de control de costos. Además, analizamos el resultado pendiente, el análisis de las contingencias y analizamos las brechas que pueden existir entre el margen mes a mes. Entonces, el armar el resultado operativo es todo un trabajo que requiere de entrenamiento primero y segundo de un entendimiento completo del proyecto, así como los conceptos de costos que nos van a ayudar a seguir este lineamiento. El agrupar las fuentes de costo o las fuentes de información también es una estrategia importante para poder implementar el resultado operativo, ¿no? Fuentes como las de información de contabilidad, de costos de campo de construcción, de la venta, las valorizaciones, la venta, los tipos de venta, la información del cronograma, de la productividad, los contratos, los cambios, el alcance, entre otros. Las estimaciones y proyecciones también son importantes que las definamos y que establezcamos las medidas necesarias para que estas proyecciones tengan un umbral, un umbral o un porcentaje de confiabilidad deseado. Indicadores como el TCPI, por ejemplo, para el valor ganado, que de repente no es muy conocido, pero el TCPI nos dice, nos hace responder a la pregunta cuán eficientes debemos ser en el resto del proyecto para alcanzar el éxito. Y este indicador del índice de desempeño para completar tiene una influencia poderosa para poder para poder saber cuán eficientes vamos a ser, ¿no?, para alcanzar el éxito en lo que resta del proyecto. Definir también cómo vamos a controlar la productividad y cómo vamos a mejorarla, ya sea con herramientas que conocemos actualmente o con herramientas de Lean Construction para la productividad en la construcción. Identificar los desperdicios o los despilfarros, ¿no? Estos despilfarros que vienen incluso desde Lean Manufacturing, no necesariamente surgieron en la construcción, sino que vienen desde la manufactura y que, si los comparamos y si hacemos una aplicación o evaluamos diagnosticamos estos en nuestros proyectos, vamos a darnos cuenta que el talento no utilizado, el inventario, los movimientos, la espera, el transporte, los defectos, la sobreproducción, el sobreprocesamiento son desperdicios que indudablemente encontramos en la industria de la construcción. Otras herramientas como el ISP, como el Informe Semanal de Producción, nos ayudan a poder definir justamente estos parámetros de control. Conocer la organización es el otro punto. ¿Por qué conocer a la organización? Es distinto, ¿no? Los activos, la base de datos, el know-how de cada empresa. Entonces, es importante conocer la organización. Vamos a partir de identificar o de saber qué tipo de estructura organizacional tenemos en nuestra organización. Por ejemplo, que alguna clasificación, pues ser funcional, matricial, lineal, híbrida. Entonces va a depender del tipo de estructura organizacional. No es lo mismo hablar de una estructura funcional a una matricial. Acá estamos viendo las diferencias, ¿no? En la funcional vamos a depender por disciplinas o por cada área, por cada departamento que tiene un responsable, a una matricial donde se combina esto y ya hay un gerente o un jefe de proyecto que lidera ello, a una organización de tipo lineal donde es autónoma, ¿no? Y hay interdependencia entre departamentos funcionales y obviamente tiene mayor impacto para proyectos complejos o singulares. Entonces, por ejemplo, en este resumen de tipos de organizaciones, de hecho ustedes van a encontrar mucho más tipos de diferentes fuentes, tenemos que saber qué tipo de organización es en la cual estamos trabajando y además, posterior a ello, establecer una relación entre la organización y la subdivisión del proyecto. Esta estructuración se ve en dos planos. El WBS que ya habíamos mencionado
y la OBS, que la forma más tradicional o realmente más conocida de plasmarlo es mediante un organigrama. Entonces, no solo quedarnos en saber o en conocer qué tipo de organización es, sino también poder estructurarlo, poder integrarlo con la EDT y asignar responsables a cada uno de los entregables del proyecto. Entonces, es muy importante poder hacer este match entre la OBS y la WBS. Y no solo quedarnos con entenderla, conocer la organización o hacer esta estructuración, sino también importante la descripción de funciones o de cargos. Y esto es algo que muchas veces genera conflictos y que puede ser fuente del fracaso en los proyectos. No saber qué vamos a hacer, cuáles son nuestras funciones, quién es el responsable de reportar, quién es el responsable de informar, quién es el que está a cargo de aprobar. Entonces, para ello la descripción de funciones es muy importante, acompañado por ejemplo de una matriz RACI, importantísimo para las organizaciones, tener sistemas de información y control, tener claro las normas y procedimientos y los principios de administración de proyectos de nuestra organización. La administración contractual es el otro punto. Y no podemos dejar de lado la administración contractual, ya que en la mayoría de los proyectos, y si vamos un poco más allá, no solo en los proyectos, sino en la vida misma, estamos continuamente nosotros expuestos a cualquier tipo de conflictos. Y los conflictos no son malos, los conflictos forman parte de la vida misma, pero debemos de cuidar que estos conflictos no lleguen a mayores, como por ejemplo una reclamación en el caso de un proyecto, o un arbitraje, ¿no? o cualquier otro tipo de proceso administrativo en el que ya no lleguemos a un acuerdo, no negociemos a un ganar-ganar con el cliente. Entonces la administración contractual es muy importante. Para eso es importante conocer bien el contrato, sus cláusulas, administrar el contrato, los derechos del mandante, la relación mandante-contratista, los límites de intervención del mandante, los límites de intervención del contratista, la actitud frente a reclamos y los procedimientos normalizados. Así como ahí le añadiríamos uno más, el marco normativo que rige a su país. Proporcionar información actualizada, y este es uno de los más grandes problemas que se tiene. Conversaba con un colega que también se dedica al control de proyectos y bueno, él trabaja en otro país y me comentaba que uno de los grandes problemas que tiene él en su organización, y en eso coincidíamos mucho, es el hecho de tener la data a tiempo y poder no solo tener la data a tiempo, sino tener la data, limpiarla, evaluarla, depurarla, clasificarla y al final poder tener la data limpia para poder procesarla. De todo lo que he mencionado, pues se invierte más del 60% del tiempo. Entonces quiere decir que el hecho de buscar a la persona que nos da la data, que la persona que nos da la data nos la dé en el tiempo adecuado, con los parámetros que necesitamos, pues es una de las tareas que más nos desgasta a los que nos dedicamos a realizar el control, la actualización de los proyectos. Entonces, de proporcionar la información actualizada nos lleva a hablar sobre tipos de control que debemos establecer también. Pueden ser tipo feedback, de tipo proactivo, de tipo concurrente, de establecer con qué indicadores vamos a trabajar, siempre llevar no solo indicadores cuantitativos, sino también acompañarlos de indicadores cualitativos. Y el rol de un indicador es básicamente anticipar el futuro del proyecto, anticipar el estado futuro del éxito del proyecto y tomar medidas oportunas. Con este cuadrito que pueden ver, indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo, es importante establecerlos y hacerle el seguimiento respectivo, y también la data que estamos actualizando nos ayuda a actualizar estos indicadores. Un ejemplo se muestra aquí, la efectividad del indicador de las Planner, que es el PCR, que es el porcentaje de restricciones removidas, ¿no? Este indicador muchas veces no se implementa, pero tiene una efectividad muy, pero muy importante,
podría decir, impacta muchísimo en la evolución general del desempeño del proyecto. Entonces, un llamado de alerta al uso de indicadores tradicionales de avance y eficiencia que no anticipan adecuadamente el futuro de los proyectos. Aquí algo importante, ¿no? ¿En qué indicadores? Ponernos a pensar qué indicadores estamos tomando en el proyecto. Si son indicadores tradicionales, muy posiblemente no nos van a anticipar en lo absoluto para el futuro de los proyectos. Tener un log de control, por ejemplo, de los cambios, ¿no? Un log de control de cambios, adicionales, deductivos, un log de control de lo que vendemos al cliente, o por ejemplo de valorizaciones, realizar la actualización del proyecto, por ejemplo, mediante obteniendo esta actualización con algún modelo de programación en algún software, por ejemplo, MS Project, ¿no? Estableciendo los métodos del tracking o de la actualización, quién va a hacer este tracking, cada cuánto tiempo, cuán a menudo vamos a hacerlo, con qué frecuencia y cómo vamos a transmitir y cómo vamos a obtener estas actualizaciones y cómo vamos a transmitirlas y a comunicarlas al equipo de proyecto. Los informes de proyecto y las reuniones también es importante que vayan de la mano con la actualización, porque no es lo mismo que estemos en una reunión de estado, de avance, de problemas o de cambios al alcance. Entonces, para cada una de las reuniones se presentan informes, se presentan indicadores para la toma de decisiones. El hecho de las estimaciones, de saber qué tipo de estimación vamos o estamos en nuestro proyecto y en qué fase, de acuerdo a qué fase, también es un factor importante. El hecho de determinar específicamente en este cuadro, este cuadrito de clasificación de estimaciones de la ACE, bajo qué tipo de estimado, con qué nivel, las características y qué es lo que se recomienda para cada una de las estimaciones. Por último, el panel de control, un panel en el cual plasmemos los indicadores cualitativos y cuantitativos que habíamos mencionado a lo largo del proyecto. No solo indicadores a nivel de costo y cronograma, que muchas veces se piensa que son los únicos, sino también indicadores que tengan que ver con el flujo de caja, con la programación, la productividad, el planeamiento, el cumplimiento de hitos, la gestión de riesgos del proyecto, la gestión de riesgos en seguridad, salud y medio ambiente, calidad, gestión de cambios, reclamaciones, venta y costo, entre otros. Liderazgo es el otro punto y no podemos dejar mencionar el liderazgo porque lo que creamos o lo que pensemos al final no tiene mayor importancia. Las ideas se quedan en ideas, lo único que importa realmente es lo que hacemos siempre. Entonces el líder de control de proyecto pues debe de tener muy claro ello, llevar las palabras a la acción y el hecho de poder establecer las mejores medidas para liderar nuestro proyecto, de poder motivar también al equipo es muy importante y de hecho importante también que fluya la comunicación entre los miembros del equipo. La negociación entonces forma parte del día a día. No solo el negociar con nuestro cliente, sino también negociar entre los miembros o el equipo de proyecto, los directores, el portafolio y demás. Pero ya cuando hablamos específicamente de la negociación con un cliente, tenemos que pensar que el éxito para negociar está basado específicamente en las habilidades de comunicación y en las destrezas que tengamos para la negociación. Entender también que existen tipos de negociación, no es lo mismo en negociar de repente con la participación de interesados o negociar asuntos que tengan que ver con temas comerciales, técnicos, una negociación horizontal, vertical, diagonal, o negociar cara a cara por teléfono. Es distinto y es importante poderlo identificar para poder desarrollar bien nuestras técnicas de negociación. Importante también saber que los conflictos siempre van a existir, como les comentaba. Importante enfocarnos en el resultado que queremos obtener, ¿no? No siempre vamos a ganar y eso es algo que tenemos que aprender a aceptar.
Las técnicas de negociación o las recomendaciones, los estilos de negociación, como por ejemplo el tipo suave, los ciervos, tipo duro, los zorros, los tiburones, o mixta como los delfines. Cómo preparar la negociación, cómo partimos con definir el objetivo, planear la estrategia, diseñar la táctica. La retroalimentación también forma parte de las estrategias y la retroalimentación no debemos esperar a que acabe el proyecto, sino que la retroalimentación tiene que ser constante. Evaluación de nuestros KPIs para los proveedores, con el cliente, encuestas de satisfacción al cliente, las lecciones aprendidas que se van documentando a lo largo del proyecto. Ya para la parte final, ir haciendo el cierre de los costos, el análisis de brechas, gestionar el conocimiento, y no solo el conocimiento explícito o documentado, sino también el conocimiento tácito. Y por último, mencionar la tecnología y las nuevas tendencias. Importante que no separemos por el hecho de que la industria de la construcción se considera una industria tradicional, que yo espero que ya este foco, esta palabra que removida en los próximos años. Importante saber que tenemos que ir de la mano con la tecnología y con las nuevas tendencias. Si bien es cierto, esto no es una nueva tendencia, esta ya existe desde el año 2003 en la que se creó, pero no es incorporada muchas veces y tampoco es considerada. El cronograma ganado, ¿no? Incorporar el cronograma ganado como un complemento a la gestión del valor ganado. Existe una tabla de fórmulas y un paralelo en la terminología. No es eliminar, ojo, el valor ganado, es complementarlo con el cronograma ganado. Agilidad, ¿no? Por ejemplo, agilidad mediante Scrum. Bueno, aquí no está en la lámina, pero IPD, Integrated Project Delivery, el EPDS, temas que podemos ir evaluando en nuestro proyecto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una implementación de Scrum en un proyecto, con los términos y demás que se tienen en Scrum, ¿no? El Sprint Backlog, la lista de tareas del Sprint, sus actualizaciones y sus reuniones, por ejemplo, de retrospectiva y de la review. Software como, por ejemplo, la AWS Schedule Pro, algo bastante simple que podemos utilizarlo para la creación de nuestro EDT, ¿no? Nuestro EDT cuando usamos MS Project, aplicativos de gestión, de control de proyectos con el sistema del último planificador, como por ejemplo Impera, cual nos muestra indicadores importantes, muy interesantes con respecto al avance, al rendimiento, con respecto a los indicadores de las planners como el PPC, el PCR, comparativo con el progreso, las causas de no cumplimiento, los paretos de las causas de no cumplimiento, las análisis de restricciones por familia, si están o no atrasadas, las causas de no cumplimiento por semanas y agrupadas, así como reportes rítmicos dependiendo del tipo de proyecto, en este caso el reporte rítmico para una edificación. También importante hablar de BIM, del Building Information Modeling, así como su integración con nuestras buenas prácticas, ¿no? Con nuestras buenas prácticas de gestión de proyectos. Hablar de sustentabilidad y de construcción sustentable tampoco lo podemos dejar pasar. Si bien es cierto, esto no es una tecnología y tampoco no es una tendencia, debería ser algo que nosotros tomemos en cuenta siempre en nuestros proyectos. El cuidar el medio ambiente, el cuidar el planeta y el trabajar responsablemente, tomando en cuenta todas las consideraciones de una construcción sustentable. Es muy importante que vayamos sumándolo en se podría decir, nuestros pilares para el control de proyectos y para la gestión. Y por último, hablar de softwares que integren todo o gran parte de lo que hemos visto, ¿no? Indicadores, costo, contratos, alcance, cronograma, como por ejemplo Ecosys, que es una plataforma un software que integra muchos de los aspectos para control de proyectos, hablar de Power BI para poder obtener data de diferentes fuentes, de la nube, del servidor, de alguna base de datos, y poder generar reportes previo a realizar modelos, ¿no? A modelar nuestra información y a poder obtener reportes a tiempo.
y de manera efectiva, comunicándole también a tiempo, reduciendo grandemente los tiempos que, por ejemplo, nos tomaría hacer o obtener esta data de diferentes fuentes como tradicionalmente se hace. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada y si tienen alguna consulta, pueden indicar en estos minutos y este es mi contacto en LinkedIn, el correo para aclarar o alguna duda o para mayor información o comentarios con respecto a las estrategias de control de proyectos y cómo ustedes lo vienen abordando en sus diferentes organizaciones, además de compartir información, claro está. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Perfecto, Dayana, muchas gracias por tu presentación. A continuación te voy a hacer unas consultas que nos han dejado por aquí. Joan Palomino pregunta, buenas tardes, ¿estos riesgos dónde se analizan a la hora de hacer el presupuesto venta o meta? ¿Y cada qué tiempo se realizan? Habla un poco acerca está haciendo una consulta respecto a la matriz de riesgos y cómo los incluimos dentro del presupuesto venta o meta, Dayana. ¿Es la primera? ¿Cuántas hay? Sí, ya. Ok. Con respecto a los riesgos, a ver, bueno, había muchas preguntas, vamos a tratar de resumir un poquito, ¿ya? Con respecto a los riesgos, sí tienen que ser incluidos definitivamente en ambos, en el presupuesto venta y en el presupuesto meta. En el presupuesto venta, ¿por qué? Porque nosotros vendemos al cliente un trabajo que sabemos muy bien que está sujeto a variabilidad y está sujeto a riesgos constantemente a lo largo del proyecto. Por lo tanto, no podemos hacer una propuesta sin analizar los riesgos conocidos, tener una contingencia para esto. Obviamente que al cliente le vamos a decir, mira, aquí está, esto te voy a cobrar por riesgos, sino que los riesgos están calculados en las estimaciones y distintas técnicas para ello. Con respecto a la meta, claro que sí, también tiene que estar separado, como el presupuesto meta es un presupuesto para nosotros, para la organización, desde el punto de vista del contratista, tienen que estar también separada esta contingencia, ¿no?, en el cálculo. Y cada cuánto se hace o se recomienda, eso tiene que estar ¿dónde? En el plan de control de proyectos. En el plan de control de proyectos tiene que estar tanto los umbrales o las tolerancias de los riesgos, qué medidas o acciones vamos a seguir para su implementación, para su respuesta y para su monitoreo. De hecho, deberíamos de hacerlo como mínimo de manera quincenal, como mínimo. Conozco organizaciones de construcción que hacen su monitoreo de riesgos de manera semanal, ¿no? Obviamente hay riesgos que sí los van limpiando, los van actualizando con sus reportes y también con esto aseguramos de que el dinero la contingencia o el dinero que estaba destinado para este riesgo incluso se pueda disminuir, se pueda mitigar, se puede eliminar a lo largo que transcurre, ¿no?, en el tiempo. También mencionar, por último, que podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Si existen softwares, simuladores para ello, para hacer este cálculo del análisis cuantitativo de riesgos, como Monte Carlo, como @risk, Risky, Crystal, entre otros. Correcto. Un poco desglosando un poco más esa pregunta, Joan también nos pregunta qué porcentaje se coloca en las reservas de contingencia, qué porcentaje de las reservas de contingencia se colocan en el presupuesto y qué son los riesgos residuales. Te activé el micrófono. A ver, con respecto al porcentaje. Con respecto al porcentaje, este porcentaje debemos de calcularlo, es decir, no es que existe una fórmula o un estándar para para el proyecto. O sea, dentro de los riesgos o dentro del análisis de riesgos tiene que hacerse un cálculo, ¿no? Y tiene que tener un sustento. Es decir, el porcentaje que saquemos de la contingencia
de la reserva de contingencia o de la reserva de gestión tiene que ser calculado. Y también algo que para complementar, tenemos que analizar el contrato. Muchos de los riesgos, vamos a encontrar en el contrato muchos de los riesgos a los cuales vamos a afrontar. Entonces, tiene que ser calculado, tiene que tener un sustento. Y con respecto a los riesgos residuales son aquellos que permanecen después de que hemos desarrollado o accionado una respuesta a los riesgos. Entonces, el riesgo residual refleja el riesgo remanente, ¿no? Remanente una vez que se ha implementado de manera eficaz alguna acción planificada, ¿no?, por la dirección de proyecto, por el director de proyecto o por el residente para mitigar el riesgo inherente. Ese es el riesgo residual. De hecho, cuando hacemos justamente el monitoreo del riesgo, es que vamos a darnos cuenta de cuáles son los riesgos residuales, ¿no?, que van a permanecer a pesar de la respuesta. Bien, hay una pregunta más de Joan. En la coyuntura actual, respecto a la administración contractual, ¿cómo deberíamos negociar si las cláusulas de fuerza mayor no están bien definidas? A ver, en la coyuntura actual, sí, si bien es cierto, lo primero que debemos analizar es el contrato, ¿no? Es el contrato. Analizar el contrato, y no solo el contrato, sino los documentos anexos a nuestro contrato. En todo contrato existe un orden de prelación. Si es que no lo dicen específicamente, tenemos documentos que forman parte del contrato integral como tal. Entonces, revisar las cláusulas del contrato, revisarlo de manera integral, revisar el orden de prelación de los documentos y comunicar al cliente, ¿no? Ser en este caso proactivos, ¿no? Ser proactivos, digamos, ante la coyuntura actual, comunicar al cliente de manera formal, ¿no? Ya ir mencionando las cláusulas que nos ayuden a ello, además de una comunicación activa, una comunicación constante con el cliente con respecto a las condiciones que se viven actualmente. Si el contrato no nos ayuda del todo, va a tocar tomar lo único que tenemos a la mano, que es el contrato, es con lo cual vamos a proceder a negociar el contrato y las condiciones que se vivían en el proyecto actualmente, de repente los últimos informes, indicadores y demás, ¿no? Y poder negociar. Ahí está la parte del liderazgo que mencioné, poder negociar con el cliente de la mejor manera, teniendo en cuenta la coyuntura actual, ¿no? Si es un contrato privado, si es para una empresa privada, tenemos que basarnos en el contrato y en las normas civiles que existen en nuestro país o en el país en el cual se encuentre. Y si es un contrato con el Estado, ahí es diferente, porque tenemos que basarnos en la ley de contrataciones con el Estado, en este caso para Perú, y también del contrato específico que se ha tenido entre el mandante y el constructor. Negociar es la clave, negociar. Y hacer un corte y un análisis de cómo estábamos en el proyecto antes que se diera toda esta situación. ¿Estamos atrasados? ¿Estamos adelantados? ¿Qué es lo que, cuál era el último escenario? Porque tampoco es que podemos cobrar o reclamar por fuerza mayor y demás por atrasos que ya veníamos acumulando, que ya teníamos previamente en el proyecto. Bien, aquí hay una última pregunta, Dayana. ¿Hasta qué nivel de detalle se debe llegar en una EDT y por qué? Ya, para la EDT tampoco es que, a ver, si me preguntan cosas como, si me preguntan cosas como, por ejemplo, qué tipos cuáles son los indicadores de valor ganado, yo les voy a poder responder concretamente, ¿no? De acuerdo a lo que conocemos. Pero si me preguntan números específicos, ¿no? De cuánto nivel de detalle tiene que tener mi cronograma, mi EDT,
cuántos riesgos tengo que determinar en mi proyecto, o sea, cosas muy concretas, no es posible responderlas. De hecho, nadie se las podría responder, porque repito, no es que exista una regla general en el mundo para esto, sino que para eso existen las prácticas recomendadas, para eso está la experiencia, el juicio de expertos en específico de la materia o de un proyecto en particular, ¿no? O de un rubro en particular. Entonces, lo que podemos hacer es recomendar, lo que podemos hacer es evaluar en base a la información, en base al proyecto, en base al tipo de proyecto, en base a la organización, al cliente y demás, para poder sugerir y poder recomendar. La ACE tiene prácticas recomendadas, la CMA también tiene distintas pautas, PMI, Lean Construction, entre otros. Entonces, es importante eso para aclarar. Con respecto a la ADT puede tener muchos niveles, puede tener 3 niveles, 4, 5, 6, 7, 8 niveles, pero lo importante es entender hasta qué nivel de detalle llegar es hasta qué nivel, con qué nivel vamos a sentirnos cómodos en el proyecto, con qué nivel el equipo va a poder controlar. Si hacemos una EDT a nivel 6 o nivel 7, estamos hablando de un nivel de detalle bastante específico, tenemos que ponernos a pensar si el equipo realmente está listo, tenemos la gente para que poder llegar a un nivel de detalle 6 o 7. Llegar a ese nivel de detalle me refiero, por ejemplo, a desglosar el proyecto en frentes, especialidades, vamos a poner ejemplo, pisos, subespecialidades, subsectores, y así ir desglosándolo, llegar a un nivel de detalle bastante específico, ¿no? Hasta el último que se tiene en la ET, que son los paquetes de trabajo, que es el último nivel. Entonces, va a depender del proyecto, va a depender. Yo en edificaciones he trabajado con ETs entre nivel 3 y 4, y de verdad ha sido suficiente, hemos podido llegar a la meta, ha sido un buen control con los recursos necesarios. Sin embargo, en minería, por ejemplo, tuve una vez un cliente que nos pedía un cronograma a nivel 5, no, perdón, nivel 6, a nivel 6, y la ET a la que llegamos era a un nivel 6, a un nivel 6 también. Entonces, cuando el cliente te lo pide, pues hay que adecuar nuestros lineamientos de control a ello, ¿no? Pero cuando no, también otro proyecto de industria y minería, llegamos a un nivel 5, pero eso fue porque lo planificamos con el equipo y porque era una estrategia, la mejor, considerábamos una de las mejores estrategias para abordar el proyecto, y de hecho nos fue muy bien también. Entonces, no es que exista una regla general, hay que analizar el proyecto, analizar los requerimientos del mandante y ver hasta qué nivel y con qué recursos contamos para poder hacer o desglosar la EDT. Recuerden que con eso vamos a controlar todo, ¿eh? Vamos a direccionar todo, costos, riesgos, tiempo, calidad, etc. Cambios. Ya te activo el micrófono. Ya. Entonces, si esas son todas las preguntas, recuerden que igual me pueden contactar, pueden seguir a la página de ProManagement, también pueden hacer consultas por allí, y muchísimas gracias por la atención prestada. Estamos prestos a poder ayudarlos y a poder compartir conocimiento con ustedes, a poder compartir conocimiento y que nuestra industria crezca y mejore. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Perfecto, Dayana, muchas gracias por tu participación. Las presentaciones de Dayana son parte también de uno de los cursos que hemos estado dictando de estrategias de control, así como muchos de los conocimientos que ella tiene están directamente relacionados con bastantes cursos que nosotros desarrollamos. Dayana es instructora principal en ProManagement junto conmigo, y bueno, los invito a que ustedes puedan ver la diversa cantidad de cursos que estamos presentando en nuestra página web o en nuestro fanpage. Continuando con las charlas gratuitas que estamos presentando, el día de hoy también tenemos a las 6 de la tarde, bajo mi cargo, el tema de Kanban en proyectos de construcción, donde les voy a comentar un poco de algunas experiencias y investigaciones que hemos estado realizando. Y el día de mañana a las 6, el ingeniero Julio César Carhuamaca nos hablará acerca de soluciones a los problemas frecuentes en los vaciados de concreto. En unos momentos postearemos ambas publicaciones, así que los invitamos a que puedan continuar revisando nuestro Facebook
y si alguno está interesado en algún curso o tiene alguna consulta o tema relacionado al respecto, pueden escribirnos en nuestras redes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.